Pared posterior del abdomen y plexo lumbar. El primer músculo que conforma la pared posterior del abdomen es el músculo cuadrado lumbar. Músculo bien desarrollado que se extiende desde la duodécima costilla y sus apófisis transversas a la cresta ilíaca. Esto que observamos aquí es la cresta ilíaca. Podemos observar entonces acá que se extiende desde la duodécima costilla hasta la cresta ilíaca y presenta estos fascículos: costo ilíaco, costo transversos y transverso ilíacos. Está contenido en una vaina de fascias que es la fascia toracolumbar y está cruzado en la parte superior en su cara anterior por el ligamento arqueado lateral del diafragma, que es este. Acá observamos al músculo cuadrado lumbar y la fascia toracolumbar. Cuando este robusto músculo se contrae y fija sus inserciones en la cresta ilíaca, es capaz de inclinar la columna vertebral hacia su lado. Y si se fija en la duodécima costilla, elevar lateralmente la pelvis. El músculo psoas ilíaco o iliosoas se compone de dos partes: el músculo ilíaco y el músculo psoas mayor. También existe, aunque inconstante, el músculo psoas menor, que es un músculo acintado muy rudimentario. El músculo iliosoas está casi contenido totalmente en la cavidad abdominopelviana. Una parte es extrapélvica. El psoas mayor está insertado en la columna vertebral y el ilíaco en la fosa ilíaca. El psoas mayor, en sus inserciones lumbares, se divide en un plano anterior y en un plano posterior. El plano anterior se inserta en el cuerpo de las vértebras desde T12 hasta L4 o a veces hasta L5, en su cara lateral y en los discos correspondientes. Y el plano posterior se inserta en las apófisis transversas o costiformes de las vértebras lumbares desde L4 hasta, desde L1 hasta L4 más bien, e incluso a veces hasta L5. El músculo ilíaco parte de la fosa ilíaca, luego se une al psoas mayor, pasan por detrás del ligamento inguinal, por fuera del arco iliopectíneo y se insertan abajo inferiormente en el trocánter menor del fémur. Está envuelto en la fascia ilíaca. La fascia ilíaca forma en este punto lo que se denomina arco iliopectíneo, que es también este que estamos observando aquí y este. El arco iliopectíneo se fija en la eminencia iliopúbica y en la parte media del ligamento inguinal, separando la laguna vascular de la laguna muscular. En la laguna vascular, recuerden que pasa la vena femoral y la arteria femoral, y en la laguna muscular el músculo iliosoas y el nervio femoral. Acá tenemos un resumen de las inserciones de origen e inserciones terminal o inserción terminal del iliosoa, ya que se insertan por un tendón común en el trocánter menor del fémur. Cuando este músculo se contrae, o estos músculos, porque en la porción abdominopelviana son dos, cuando se contrae el iliosoas, flexiona el muslo sobre la pelvis. Observamos aquí un nervio intercostal que sale del conducto vertebral por el foramen intervertebral. ¿Por qué hablamos de nervios intercostales? Porque
varios de estos nervios intercostales llegan a inervar la pared abdominal anterolateral. Fíjense acá, desde el número 7, o sea, el nervio intercostal número 7, 8, 9, 10, 11, 12, o sea, los 6 últimos nervios intercostales llegan en forma escalonada a la pared abdominal, tanto para el plano muscular como al plano superficial cutáneo, a través de sus ramas cutáneas anteriores y sus ramas cutáneas laterales. De esta manera, fíjense, se puede observar los dermatomas. ¿Qué es un dermatoma? Es un territorio cutáneo inervado por un nervio espinal. Entonces, fíjense, el dermatoma número 7 pasa por la parte más alta del epigastrio. El dermatoma número 10, inervado por el 10º nervio intercostal, llega al ombligo. 11 y 12 ya por debajo del ombligo. Las ramas musculares de estos nervios intercostales inervan a los músculos rectos del abdomen, llegándole por su cara profunda, perforando la fascia. Y las ramas cutáneas forman aquí lo que se denomina entonces dermatoma. Hablemos del plexo lumbar. Este plexo está formado por un conjunto de comunicaciones nerviosas que se unen entre sí antes de su distribución periférica. Son los ramos anteriores de los 3 primeros nervios lumbares, o sea, L1, L2, L3, una parte del ramo anterior del 4º nervio lumbar también. L5, que es este, solo participa ya para la formación del tronco lumbosacro, que vamos a estudiar mejor en plexo sacro. Observamos aquí entonces al 12º nervio espinal, que se llama nervio subcostal. Ya no se llama intercostal, sino subcostal. Luego tenemos L1, del cual parte un corto tronco que vuelve a dividirse y formar lo que se llama el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal, que son las primeras ramas colaterales. Luego tenemos otra formado por una rama de L1 con L2, que es el nervio genitofemoral. El nervio cutáneo femoral lateral se forma por la unión de L2 con L3. Y el nervio femoral, que es una de las ramas terminales, se forma por las ramas anteriores de L2, L3 y L4. Igualmente el nervio obturador, que es este. L2, L3 y L4. Este es el nervio obturador. A veces existe un obturador accesorio. Este nervio genitofemoral y este nervio cutáneo femoral lateral son nervios puramente sensitivos. Por eso vamos a diferenciar a estos dos nervios. El resto de los nervios que estamos observando aquí son mixtos, es decir, motor y sensitivo. O sea, esto es mixto, es difícil escribir así, no me critiquen. Este es mixto, el femoral es mixto y el obturador también es un nervio mixto, es decir, motor y sensitivo. Entonces ya hemos diferenciado de esta manera cuáles son nervios puramente sensitivos, es decir, que no van a inervar a ninguna estructura muscular, sino que se dirigen a planos superficiales. Acá podemos observar de vuelta los nervios. Observamos al ilio hipogástrico. Antes se le denominaba abdómino genital mayor. Tanto el ilio hipogástrico y el ilio inguinal, que vemos ahí abajo, nacen de la bifurcación de L1.
el hilo hipogástrico situado por encima del hilio inguinal. Los dos nervios se dirigen lateralmente, emergen del borde lateral del músculo psoas, como vamos a ver enseguida. De ahí transcurren en un trayecto oblicuo hacia abajo, pasando entre el cuadrado lumbar y la celda renal, así como observamos en este dibujo. Acá estamos observando al músculo cuadrado lumbar. Este ya es el riñón derecho. Y ahí le vemos entonces pasar en forma oblicua de arriba hacia abajo y de atrás hacia lateral a los dos nervios, ilio hipogástrico e ilio inguinal. Un poco más arriba queda el subcostal. Siguiendo con estos dos nervios, acá estamos observándole a uno y a otro nervio que vienen descendiendo hacia la región anterior entre los planos musculares, entre los músculos anchos del abdomen, y cuando llegan a la zona del hipogastrio se dividen en ramas cutáneas. Acá observamos el ramo cutáneo anterior del hilo hipogástrico y por otro lado, pasando por el conducto inguinal, observamos las ramas escrotales o labiales, si es una mujer, del nervio ilioinguinal. También observamos una rama genital del génito femoral, que llegan también a la zona del escroto. Fíjense en qué plano se ubica a nivel de la región inguinal al nervio ilioinguinal, entre el músculo oblicuo interno, que es este, y el músculo transverso del abdomen. Y luego ya pasa a formar parte del cordón espermático. Acá observamos que el hilo hipogástrico y el hilo inguinal dan ramas para el oblicuo externo, para el oblicuo interno y el transverso, para los tres músculos anchos, y también ramas musculares para la parte baja del músculo recto del abdomen. El recto del abdomen recibe nervios escalonados en toda su extensión. Fíjense cómo le llega desde el séptimo nervio intercostal hasta el duodécimo y además por el hilio hipogástrico y también por el hilio inguinal. Los tres músculos anchos reciben ramas del hilio hipogástrico y del hilio inguinal. Acá observamos al nervio cutáneo femoral lateral. Establecimos ya de antemano que era un nervio sensitivo. Este nervio nace del ramo anterior del segundo nervio lumbar por debajo del nervio ilioinguinal. Se dirige en forma oblicua hacia abajo y lateralmente, atraviesa al psoas mayor, pasa profundo al ligamento inguinal entre las dos espinas ilíacas anteriores, o sea, antero superior, que es aquí, y antero inferior, que va a estar por aquí más o menos, y se dirige ya a la región del muslo. Para terminar, ahí va una rama glútea que se dirige hacia atrás y una rama femoral que continúa el trayecto del nervio. Entonces aquí estamos observando, pintado en rojo, el territorio que le corresponde a este nervio, el dermatoma correspondiente. El nervio femoral, también se le llamaba antes nervio crural, se origina en las ramas anteriores de L2, L3 y L4. Constituye con el obturador
las ramas terminales, pero el nervio femoral es un nervio mucho más voluminoso que el obturador. Es un nervio mixto, sensitivo y motor destinado a los músculos de la región o compartimiento anterior del muslo, también en la piel de la parte anteromedial del miembro inferior. En la pelvis también da ramas colaterales. Acá estamos viendo una rama para el ilíaco y también estamos observando una rama aquí para el psoas. Miren, acá volvemos a ver al dermatoma que corresponde al cutáneo femoral lateral en la cara anterolateral del muslo. Este es el nervio cutáneo femoral lateral, también denominado femorocutáneo. El nervio obturador también se origina de las ramas anteriores de L2, L3 y L4. Este es un nervio mixto, pero que no inerva nada aquí en la región abdominopelviana. Acá le vemos al obturador. El obturador pasa por el canal obturador del hueso coxal. Acá estamos observando el coxal en su cara lateral, el agujero obturado, la membrana obturatriz y aquí se forma el canal obturador o canal obturado. Ahí podemos observar entonces que en la membrana obturatriz se inserta este músculo que es el músculo obturador interno, que da el canal por donde desciende el nervio obturador, acompañado siempre de una arteria que es la arteria obturatriz y la vena correspondiente. Esta es la disposición del paquete obturador. El nervio obturador siempre es superior, la arteria obturatriz en el medio y la vena obturatriz en la parte más baja del canal obturador. Acá podemos observar entonces al nervio obturador, no deja ramas en la pelvis, se dirige a la región del muslo. El nervio femoral, por otro lado, por su parte, acá deja una rama para el ilíaco y deja una rama para el psoas mayor. El psoas mayor es atravesado por este nervio, que es el nervio genitofemoral, pero no lo inerva. El genitofemoral, recuerden que es un nervio sensitivo. Acá se va a dividir en su rama genital, que va a pasar por el conducto inguinal, y una rama femoral para la parte anterior y superior de la piel de la región del muslo. A ver si identificamos todos. Nervio subcostal, ilio hipogástrico, ilio inguinal. Este es el cutáneo femoral lateral o femorocutáneo. Genitofemoral, saliendo del espesor del psoas. Acá podemos observar entre el ilíaco y el psoas mayor, acá se observa al nervio femoral. Acá les voy a pintar más, siempre acá no se ve nada. Voy a pintar otra vez en rojo. Aquí. Siempre hay que buscarle al nervio femoral entre el ilíaco y el psoas. Y por dentro, allá le vemos este nervio fino, que es el nervio obturador. Entonces, lateralmente al psoas vamos a encontrar al femoral y medialmente vamos a encontrar aquí al nervio obturador. También hay un grueso nervio con el obturador, no confundirle con el tronco lumbosacro. El iliozoas, como ya estuvimos mencionando, recibe ramas del nervio femoral en la pelvis, todavía dentro de la pelvis. Cuando este músculo se contrae, produce la flexión del muslo sobre el abdomen y también la rotación interna y externa de la cadera.
Acá podemos observar de vuelta el ligamento inguinal. Recuerden que esto se llama arco iliopectíneo, la laguna vascular con la vena y la arteria femoral, y por fuera del arco iliopectíneo, junto con el psoas, el nervio femoral, rama terminal voluminosa del plexo lumbar.